Okay, our next speaker is Horacio Navarro from Universidad del Valle, Colombia. He's going to talk about basis of Riemann-Roch spaces from functions, fields of Kummer type and algebraic geometry codes. Bien, hola, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer por la invitación a esta sesión. Muy interesante, muy buenas charlas. Bueno, la idea de hoy es hablar sobre bases de espacios de Riemann-Roch, de cuerpos de funciones de tipo Kummer y códigos algebraicos geométricos. Este es un trabajo conjunto con Álvaro Garzón, también de la Universidad del Valle. Entonces voy a empezar con algunos preliminares. Ya Gustavo en la charla anterior mencionó algunos, pero bueno, voy a recordar nuevamente. Entonces, cuando pusiste vista de lectura en vez de pantalla completa. ok. Ahí está. Bien. Bueno, un cuerpo de funciones f sobre fq es una extensión de cuerpos tal que existe un elemento x que está en f que es trascendente sobre fq, y la extensión f sobre fq de x es una extensión finita, como vemos aquí en este gráfico. Bueno, en los cuerpos de funciones hay diversos objetos muy interesantes. Los lugares, los divisores, que son combinaciones lineales finitas de lugares con coeficientes enteros. Hay invariantes interesantes como el género, en cuerpos de funciones, el número de lugares racionales también. Los lugares racionales son unos lugares especiales que tienen grado 1. Hay un resultado bien importante que asocia estas dos cantidades, el género y el número de lugares racionales de un cuerpo de funciones, y es conocida como la cota de Hasse-Weil. La cota de Hasse-Weil lo que nos dice es que el número de lugares racionales de un cuerpo de funciones, f sobre fq, está acotado superiormente por esta cantidad, q más 1, más 2 veces el género por raíz de q. Cuando el género es pequeño en comparación a q, esta cota es realmente buena, y hay cuerpos de funciones que alcanzan esas cotas. Esos cuerpos de funciones se le llaman maximales. Por ejemplo, tenemos que un ejemplo de un cuerpo de funciones que alcanza esa cota es el cuerpo de funciones hermitiana. Ese cuerpo está definido sobre fq cuadrado, y está definido por esta ecuación. Hay otros cuerpos de funciones que, si bien no alcanzan la cota de Hasse-Weil, el número de lugares racionales es muy cercano a la cota. Ejemplos de esos son el cuerpo norma traza. Este es una generalización del cuerpo de funciones hermitiana. Aquí tengo pues la norma del elemento y sobre f igual a r, y acá tengo la traza a la derecha. Si uno toma, por ejemplo, r igual 2, pues recuperamos esta ecuación. Y pues el cuerpo de funciones norma traza extendida, pues simplemente es tomar el cuerpo de funciones norma traza, y aquí en esta potencia tomo un divisor de igual a r menos 1 sobre q menos 1. Bueno, ¿por qué menciono estos cuerpos de funciones? Porque sobre ellos se han construido bases explícitas, y bueno, voy a generalizar en esta charla algunos resultados en ese sentido. Bien, por otra parte, tenemos los códigos Algebraic Geometry Codes, o códigos AG, y uno los define de la siguiente manera. Uno toma un divisor que es suma de n lugares racionales, y otro divisor cualquiera que sean disjuntos. Eso significa que los lugares que aparecen en la suma formal que está en este divisor no pueden ser ninguno de los QSUI que tomo acá.
Entonces definimos SUL como una N-upla. Y lo que hacemos es que tomo un elemento aquí en LDG, ahora digo que es, y componente a componente tomo la clase residual, módulo Q1, el primer lugar que ponga acá, y así sucesivamente. LDG es el espacio de Riemann-Roch asociado al divisor G. Si un elemento pertenece aquí, lo que significa es que ese elemento puede tener polos en el soporte de G. Este es un espacio vectorial de dimensión finita, y uno puede estimar su dimensión por medio del teorema de Riemann-Roch. Bien, esta construcción fue dada por Gopa pues a finales de los 70, principios de los 80, y él pone en términos de los cuerpos de funciones y de estos espacios la dimensión y la distancia mínima de estos códigos. Entonces, este es un código de longitud n, dimensión k, y distancia mínima d. La dimensión aquí del código está dada por LDG. LDG denota la dimensión de este espacio vectorial, menos LDG menos D, que sería restar pues los dos divisores, y la distancia mínima va a ser el grado de la diferencia de estos dos divisores. Como aquí tengo n lugares racionales, simplemente el grado es n. Cuando el lugar racional, el grado del QSUI es 1. Entonces acá tengo n menos grado de G. Bueno, si uno tiene que n es más grande que el grado de G, que es mayor que el grado de G, entonces este espacio, L de G menos D, tiene dimensión 0, y entonces simplemente la dimensión del código coincide con la dimensión de este espacio vectorial. Y en principio no tenemos una forma clara de cómo calcular esta dimensión, y lo que nos dice el teorema de Riemann-Roch es, o lo que nos da es una cota inferior en términos del grado y el género. Y pues si uno tiene esta condición, n menos grado es positivo, y ya tengo una cota no trivial para distancia mínima. Bueno, hay una condición adicional. Si uno tiene que el grado es más grande que 2G menos 2, entonces ahí sí tengo una manera bastante fácil de calcular la dimensión del espacio de Riemann-Roch, y a su vez la dimensión del código, como el grado de G más 1 menos el género de ese cuerpo de funciones. Y bueno, si tengo una base de ese espacio vectorial, puedo calcular la matriz generadora. Puedo calcular la matriz generadora del código. Entonces, digamos, esta es la motivación para entrar a estudiar a fondo las bases de los espacios de Riemann-Roch. Estos resultados, como dije anteriormente, fueron propuestos por Gopa, y esto lo vamos a llamar cota de Gopa para la distancia. Ahí podemos definir otros códigos geométricos, pero estos van a ser duales a los anteriores. Entonces, la idea va a ser similar, a esto lo llamamos E sub omega, y la idea es tomar un diferencial de Weil, bueno, de este divisor. Esto, bueno, también este espacio, un espacio de dimensión finita, y acá lo que hacemos es que tomamos las componentes locales en cada uno de los lugares del soporte de D y las evalúo en 1. En definitiva, esto también nos da un NK de código, y los parámetros van a depender también, digamos, del divisor G-D y de la dimensión de ese divisor. Y también la distancia mínima va a depender de G. Entonces aquí uno tiene que la dimensión es n menos L de G más L de G menos D. Y la distancia mínima acá cambia. Grado de G menos 2G menos 2. Bien, al igual que antes, si uno supone esta condición, que este grado sea positivo, uno tiene que acá esta dimensión es 0, y por lo tanto, bueno, se reduce un poco el problema de calcular la dimensión del código. Y si tengo que el grado es mayor que 2G menos 2, entonces, bueno, por el teorema de Riemann-Roch, puedo calcular L de G como grado de G más 1 menos G. Bien, a continuación les voy a hablar de
de un trabajo de 2005 de Mahara, Matthew y Pirsig, en el que lo que hacen es introducir la noción del piso de un divisor y con ella mejorar las cotas inferiores para la distancia mínima que había dado Gopa anteriormente. Bien, si yo tengo un divisor en un cuerpo de funciones con dimensión positiva, el piso del divisor va a ser el divisor de grado mínimo, tal que L de G coincide con L del piso. Entonces lo que estamos buscando aquí es un divisor cualquiera, el que me dé, digamos, el de grado menor, que me mantenga la dimensión de ese espacio. Propiedades que se probaron en ese artículo es que el piso de un divisor existe y es único, y además el piso del divisor es menor o igual que el divisor. Una bien interesante es la siguiente: si tenemos un conjunto generador para el espacio de Riemann-Roch, entonces podemos calcular el piso del divisor como con menos el máximo común divisor de los divisores principales, esto denota divisor principal, de los elementos del conjunto generador. Y además, con esta noción se pueden mejorar automáticamente las cotas que dio Gopa. Y es la cota inicial que dio Gopa para el código C sub L fue esta, que es mayor o igual que menos el grado de G, y bueno, como el piso del divisor siempre es menor o igual que el divisor, o sea, automáticamente uno tiene esta cota. Y ahora para un código C sub omega, siempre que G sea un divisor H más el piso de H, la cota que dio Gopa es la que está aquí arriba, y la que está, bueno, la que da Mahara en su artículo es que la distancia mínima es mayor o igual que, perdón, la distancia mínima es mayor o igual que el grado de G más 2G menos 2, y aquí tengo el grado de la diferencia de estos divisores, y este divisor siempre es un divisor mayor o igual que 0. Entonces, uno puede aquí, digamos, si uno suelta el divisor G, como esta suma, uno va a tener 2 veces el grado de H menos G más 1. Bien. En ese mismo trabajo, los autores calculan bases explícitas para espacios de Riemann-Roch del cuerpo de funciones hermitiano. Entonces, recuerden que el cuerpo de funciones hermitiano está definido por esta ecuación. Este polinomio x a la q más x se puede factorizar como producto de factores lineales sobre fq cuadrado. Entonces ellos dan una base para este divisor. En este cuerpo de funciones, q infinito va a denotar el polo de y, el único polo de y, y cada q sub i va a denotar el único cero de cada factor lineal en f. Entonces, importante, todos los lugares son totalmente ramificados. Entonces da una expresión allí explícita para la base, comunión de Q más 1 conjuntos, donde los elementos son productos de esta manera, y a la K, por producto de estos factores lineales con ciertas potencias, y la suma de estas potencias tienen que estar acotados superiormente por esta cantidad, inferiormente por esta cantidad. Estas cantidades dependen de los coeficientes, por ejemplo acá, la cota superior depende del coeficiente Q infinito, de la potencia K de Y, y del grado de la extensión, Q más 1. Bien, y después de hacer ese trabajo, contaron o dieron una fórmula para calcular la dimensión. Y está de esta manera, la fórmula para calcular la dimensión. Bien, Justin Picchi fue alumno de Mahara, en su tesis de doctorado. Él plantea la construcción de esas bases explícitas para el cuerpo de funciones norma trazo extendido. Recuerde que el cuerpo de funciones norma trazo extendido está dado por esta ecuación con n divisor de q a la r menos 1 sobre q menos 1. Hay que notar que el lado derecho de esta, digamos, o el polinomio en la variable x se puede factorizar
de esta manera, como producto de factores lineales, sobre FQ a la R. Y bueno, eso les permitió, digamos, dar una base sobre FQ a la R para este divisor G. Y la idea es la misma, Q infinito denota el único polo de Y, y cada Q sub I es un lugar que proviene del factor X menos alfa I. Entonces, la base tiene una estructura similar, es producto de potencias de los factores lineales por Y a la K. La suma de estos exponentes está acotado superiormente. La cota superior depende, digamos, del coeficiente que tenga Q infinito, del grado de la extensión, del K, del cuerpo sobre el que estemos trabajando, y la cota inferior, pues, es la parte entera de A sub I, coeficientes aquí, K potencia Y sobre el grado de la extensión. Bien, también de una fórmula explícita, en ese caso, para calcular la dimensión de este espacio vectorial. Entonces, siguiendo las ideas que ellos plantean en esos trabajos, uno puede extenderlas, se pueden extender a un cuerpo de funciones de tipo Kummer bastante general. Entonces, uno considera un cuerpo de funciones sobre FQ, dado por y a la n igual a f de x, y lo que le vamos a pedir aquí a f de x es que sea producto de polinomios irreducibles, ya no tienen que ser de grado 1, y aquí pueden tener potencias. A estas potencias lo que le pedimos es que el máximo común divisor entre n, que es el grado de la extensión, y n sub i sea 1. Además, el grado del polinomio le pedimos que sea coprimo o primo relativo a n. Eso pues va a implicar que vamos a tener un divisor de esta forma. Este divisor, cada uno de estos lugares es un lugar totalmente ramificado. Cada uno de estos lugares es un lugar totalmente ramificado, y uno puede dar una base para ese espacio de Riemann-Roch por esta expresión, producto de potencias de Y, X, y aquí los polinomios irreducibles. Aquí hay una variación, aquí digamos, las potencias, la suma de las potencias tienen que ir acompañadas por el grado de los polinomios, porque estos polinomios PI no necesariamente son de grado 1, y pues acá tenemos un factorcito más porque el X no necesariamente debe estar en esta productoria. Pero al igual que antes, uno tiene cotas inferior y superior en términos del grado de la extensión, del grado del polinomio y de los coeficientes. Y si uno pone en particular los f de x que define el cuerpo norma trazo extendido y el cuerpo de funciones hermitiano, recupera los resultados que ellos obtuvieron. Y también podemos dar una fórmula explícita para calcular la dimensión del espacio de Riemann-Roch asociado. Y además uno puede dar una forma de calcular el piso y el divisor. Y bueno, no voy a entrar en estos detalles, pero esto uno lo puede poner en la computadora y hacer estos cálculos fácilmente, y encuentra entonces uno el piso del divisor G, y eso nos va a ayudar a construir los ejemplos, al menos acá. Bien, entonces vamos a considerar en los ejemplos esta ecuación para definir un cuerpo de funciones sobre F25. Esta ecuación tiene género 7 y 76 lugares racionales. Vamos a denotar como Q sub menos 1, el 0 arriba de este, o el 0 de este polinomio en F. Q sub alfa y Q sub beta van a ser los ceros que voy a obtener al factorizar este polinomio sobre F25. Q sub infinito va a denotar el polo de Y. Y entonces, si yo considero este divisor, por ejemplo, 3Q alfa más 3Q beta más 5Q infinito, por el teorema de Riemann-Roch, lo único que puedo obtener aquí es una cota inferior para el espacio L de H. Y esa es 5. Pero no puedo aplicar la consecuencia, que es cuando el grado de este divisor es más grande que 2G menos 2. ¿Por qué? Pues el grado de este divisor es 11. Simplemente 3 más 3 más 5. Entonces, bueno, uno puede aquí dar una base donde los elementos van a ser
productos, bueno, productos de potencias de Y, de X, y de los factores lineales que tengo acá, donde la potencia de infinito, K, es mayor o igual que 0. Entonces uno coloca aquí, digamos, aquí, AK y BK son las condiciones que deben satisfacer la suma de los exponentes, en ese caso. Si uno hace esos cálculos, uno puede encontrar, bueno, quiénes son K, e infinito K, E1K, E2K, E3K, y en ese caso tenemos una base explícita para el cuerpo de funciones. Perdón, para el espacio de Riemann-Roch. ¿Qué sería esto? Tiene 5 elementos y por lo tanto la dimensión es 5. El piso de este divisor, en este caso, está dado por 3Q alfa más 3Q beta, y aquí bajó de 5Q infinito, bajó a 3Q infinito. Uno puede, teniendo H, teniendo el piso H, construir códigos G con buenos parámetros. Y esto es, en este caso tenemos G como suma de H más el piso de H, que simplemente es sumar aquí término a término, y obtengo este divisor. Y tomo el divisor D va a ser la suma de todos los restantes lugares de grado 1 que tenga el cuerpo de funciones. Y si uno toma, digamos, N, bueno, N lo vamos a restringir entre 69 y 73 para obtener buenos códigos con buenos parámetros. Vamos a ver en ese caso que la dimensión es N menos L de G igual a N menos 14, y la distancia mínima va a ser mayor o igual que 10 en este caso. Va a ser 2 veces el grado de H menos G más 1, y en este caso obtenemos 10. No sé cómo estoy de tiempo, si me alcanza por otro ejemplo o no. Tenés 2 minutos. 2 minutos, ok, bueno. Sí. Entonces voy a comentarlo rápidamente. De la misma manera voy a tomar una ecuación sobre F25, va a estar dada, digamos, voy a tener esta ecuación. Aquí omega va a satisfacer que omega a la 3 es igual a 3, y el género en este caso es 7, y tengo 84 lugares racionales. Entonces, al igual que antes, por cada uno de estos factores voy a definir los lugares respectivos. Q infinito va a ser el único polo de Y en F. Y aquí voy a tomar H como este divisor, Q1 más 11Q infinito, y uno puede ver que el piso de ese divisor es Q1 más 10Q infinito. Y entonces podemos calcular un código a G, C sub omega, donde el G es sumar estos dos divisores, y el D va a ser la suma de n lugares racionales, y aquí simplemente voy a acotar el n entre 71 y 82, y eso nos permite obtener, digamos, una manera, pues haciendo los cálculos sobre la dimensión del G, que la dimensión del código es n menos L de G, n menos 17, y la distancia mínima es mayor o igual que grado de H menos G más 1, y esto es igual a 12. Bueno, ¿por qué limité en este ejemplo y en el anterior el n? Porque lo que estaba tratando era de buscar códigos con buenos parámetros en una tabla que se llama Means Table. Ahí colectan códigos con buenos parámetros, y bueno, estos dos ejemplos son códigos que superan los códigos que se conocen ahí. Bueno, esto es lo que les quería decir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Horacio. Any questions? Yeah, may I do a question? Sí. Yes, yes, Luciano. Sí, gracias. Horacio, Sí, Luciano. ¿Posso preguntar en inglés? Sí, claro, por supuesto. Ok, porque en español no me va. No, I was just, you can use the floor of a divisor to improve the minimum distance, yeah, of your codes.
So do you have an idea how large can be the difference between a divisor and its floor? La Can you, diferencia. Déjame un momento. yeah, in the beginning of our talk, yeah, Bueno, you can. déjame y extiendo acá de nuevo para poder ver pantalla completa. Ok. Vamos acá. Al inicio, me dices. Acá, no sé. Cuando hablo del piso. Just in the beginning, you said like the result of them, you can for the lower bound for the minimum distance, instead of the divisor, you can just put the floor of the divisor. Yeah. Ok, aquí, es aquí. Yeah. Acá. Yes, here. Yeah. Yeah. Sí. Exactly. So, like, can you impose conditions like in a function field in a way that you can guarantee that the degree of the difference between age and its floor is large, or can you like you'd no. like that thing to be really large? So. No. En principio, in the beginning, you don't know about the divisors. So you choose a divisor arbitrarily. So you try when you are looking for the codes, you try that this difference that very big. But in the beginning, this difference can be 0. So it's not. I cannot assume some condition on the function field in general. Okay, yeah, I was thinking about, I don't know in details, like, but to think about putting some hypotheses in a way that you can guarantee that we'll have something there. Like, well, this is the floor and the floor of the divisor and is related with the Weierstrass semigroup. So I think that using this technique, we can extend your results on Weierstrass semigroup. We are working in that in a general way. Okay. But if you want, we can talk later about that. But I don't know if I have responded your question. No, yeah, you have answered. Yeah, thank you. Yeah, there is no. Okay. Melina, your microphone is off. Gracias. Thank you very much. Oh, me olvidé poner la cámara. Bueno. No importa. Are there any other questions? Ok. Muchas gracias nuevamente, Horacio. Tengo la cámara ahora que se me olvidó. Está bien. Bueno, muchas gracias. Okay, we have 1 minute.